para que Dios se manifieste. Amén. Entonces el tópico de hoy es cómo crear una atmósfera de milagros. Diga conmigo, cómo crear una atmósfera de milagros. Ahora dile al que está al lado, no te preocupes. Hoy vamos a aprender a crear una atmósfera para caminar en milagros a diario. Porque Dios anda conmigo todos los días. No nada más el domingo. Dios anda conmigo todos los días. No nada más cuando oro. Dios camina conmigo todos los días. Pero hoy vamos a aprender cómo crear una atmósfera para que Dios pueda manifestarse todos los días. Déselo fuerte al Señor. ¿Cuántos vinieron con ganas de aprender? Amén. Vamos a aprender cómo crear una atmósfera, como decía la canción. ¿Cómo decía la canción? ¡Ah! Me gusta. Víctor, cántala, Casey, cántala un poquito desde allá. Cambiando atmósfera. Cambia la atmósfera, es como un viento recio, un viento que va creciendo y cambia la atmósfera. Dile al que está al lado, cambia la atmósfera. Desata un movimiento, desata un movimiento, cambia la atmósfera. Dile al que está al lado, cambia la atmósfera. Es como un viento recio, viento que va creciendo. Cuando usted ve a alguien amargado, a su esposo y a su esposa, dile, cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. La gente que carga la atmósfera de Dios, escuche, la gente que porta la atmósfera de Dios, no a Dios dije, porque todos lo portan. El que cree en Jesús. Pero el que carga la atmósfera de Dios llega a un lugar y cambia la atmósfera. Llega a un lugar y cambia la atmósfera. Dile al que está al lado, si me necesitas en tu casa me avisas. Pero yo creo que es vergonzoso. Dígaselo por favor. Yo creo que es vergonzoso que vayas a la misma iglesia que yo, que recibas lo mismo que yo, y yo todavía tengo que irte a cambiar la atmósfera. Que tengas el mismo Dios que yo, el mismo Padre que yo, y todavía me necesitas que yo te vaya a cambiar la atmósfera. Hoy hay que arrepentirse. ¿Está aquí? Es porque se ríe un poco. Y si no se sale riendo, usted que todavía no cambió la atmósfera. El cambiar una atmósfera es una decisión propia. Yo puedo decidir estar amargado, infeliz, o crear la atmósfera propicia para que Dios se manifieste. Entonces, lo primero que usted tiene que saber que a todo lugar donde Jesús iba, hacía milagros. A todo lugar donde Jesús iba, liberaba, echaba fuera los demonios. A todo lugar donde Jesús iba, Él traía esperanza. Él consolaba a las mujeres. Él consolaba a los hombres. Él traía libertad a la mente, libertad al corazón. Él restauraba familia, restauraba hombres, restauraba empresarios. A todo lugar donde Jesús iba, Él restauraba. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, a todo lugar donde iba mi Dios, el Dios al que yo creo y el Dios que yo imito, Él cargaba atmósfera de milagros. Entonces, por eso dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 4, por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido. Me ungió
para liberar a los oprimidos por el diablo. Me ungió para sanar a los quebrantados del corazón. Me ungió para murmurar. Me ungió para bochinchear. Me ungió para cometer adulterio. No, perdón, Espíritu Santo. Me ungió para liberar a los cautivos. Me ungió para pelear. No, para liberar a los cautivos. ¿A dónde está la gente ungida de esta casa? ¿A cuántos les gusta ser ungidos? Dile al que está, de ahora en adelante te voy a llamar la ungida del Señor. Profetícele. De ahora en adelante eres el ungido de Jehová. Profetícele, la ungida de Jehová. Amén. Por cuanto Dios me ha ungido y me ha dado su espíritu para liberar a los cautivos, empezando por mí, para sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Anunciar la buena nueva a aquellos que no la tienen. Amén. Así que diga conmigo, eso es la unción. La unción es un poder de Dios que todos recibimos para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los enfermos. Diga conmigo, todos los que estamos aquí tenemos ese poder porque lo hemos recibido. Amén. Vamos a Hechos 10, 38, 39. Hechos 10, 38, 39. Dile el que está al lado, quita la cara de guanajo. Que se están dando cuenta que te falta atmósfera. Amén. Hechos 10, 38, 39. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Regresa, por favor, a la anterior. Dice conmigo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo primero que usted tiene que saber que nadie puede hacer ningún bien si no está ungido. Nadie puede andar haciendo el bienestar ahí a la gente. Nadie puede llevarle nada bueno a la gente. Nadie puede salvar gente. Nadie puede llevar la buena nueva del evangelio. Nadie puede llevar buena noticia a las familias, restaurar matrimonio, restaurar familia, restaurar mujer, restaurar hombres. Nadie puede hacerle el bien a nadie que no esté ungido, porque es una obra. Por eso Jesús dijo, bueno solo mi Padre, porque es una obra de Dios. Porque es una obra del Espíritu Santo. El hecho que usted vea gente allá afuera haciendo aparentemente obras buenas no quiere decir que estén haciendo un bien. Darle comida a los pobres no es hacerle un bien. Porque Jesús dice en su palabra que a los pobres hay que predicarle el evangelio. Una cosa es lo que para ti sea hacerle bien a alguien y otra cosa es lo que Jesús reconozca hacerle bien.
Por eso dice, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Nadie puede sanar a los oprimidos por el diablo si Dios no está con él. Y decir que Dios está con él, es decir, o con ella, es decir, que está ungido, que porta la unción. Dios está con él. Y díganle al que está al lado, pero todos nosotros estamos ungidos. ¿Estás aquí? Dice, y con poder, él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, porque nadie puede hacer la obra de Dios si no está ungido. Por eso, cuando venimos a Cristo, todos somos ungidos. Diga conmigo, todos somos ungidos con el Espíritu Santo y con poder para hacer el mismo bien que Jesús hizo y para sanar a todos los oprimidos por el diablo de este tiempo. Amén. Porque Dios también está conmigo. Oiga, cosa terrible le puede pasar a usted y a mí es que Dios no esté con nosotros. Pero diga, Dios está conmigo. La evidencia de que Dios está conmigo es que yo le ando haciendo el bien a la gente. Pero no a la manera del ser humano. No a la manera del mundo. Porque el mundo considera hacerle bien de alguna manera, pero estamos hablando de la obra de Dios. Hacer el bien a la manera de Dios es llevar a la persona a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, a que el corazón sea transformado. El bien que usted le puede hacer a una persona, voy a decir esto, el bien que usted le puede hacer a un hogar, a un matrimonio, es transformar el corazón del conflictivo que está ahí adentro. El bien que usted le puede hacer a una mujer es cambiarle el corazón para que deje de mirar y hablar como mira. ¿Está aquí? Y esta es una obra exclusiva del Espíritu Santo que la quiere hacer a través de nosotros. Pero para que el Espíritu Santo lo haga, yo debo crear una atmósfera. Y usted tiene que saber que para que el Espíritu Santo lo siga haciendo, yo tengo que mantener la atmósfera. Yo puedo crear una atmósfera hoy y el Espíritu Santo hace milagros hoy. Pero puede ser que ya mañana yo no le haga el bien a alguien, o dentro de un mes, o dentro de un año, y cambié. ¿Por qué? Porque descuidé la atmósfera. Por eso usted tiene que aprender a mantener la atmósfera, porque el asunto no es cómo vive el domingo, sino cómo vive el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. El asunto no es cuando usted recibió a Cristo, sino que cuando Cristo regrese a la tierra, usted se encuentre en una condición de crecimiento y madurez. La cosa no es cómo usted empezó, sino cómo va a terminar su carrera. La cosa, dile que está al lado, esto no se trata de cómo empezamos, ni lo que hacíamos el año pasado, sino que cómo me va a encontrar Cristo cuando regrese a la tierra. ¿Me encontrará con fe? Diga conmigo, Cristo espera encontrarme con fe. Entonces yo tengo que aprender a crear una atmósfera de milagros y a mantener la atmósfera de milagros. Por eso hay cosas que usted tiene que saber. Porque usted tiene que mantener la atmósfera de milagro. Por eso hay mucha gente que no está en la iglesia hoy, cuando Dios los usó en esta iglesia al principio, pero ahora no los puede usar porque ellos no supieron mantener la atmósfera de milagros. No fue que Dios no los usó, es que Dios los usó, pero ellos descuidaron la atmósfera de milagros, la atmósfera para hacer la obra de Dios. Amén.
se llenaron de orgullo, se llenaron de altivez, se llenaron de arrogancia, eran los más obedientes y terminaron siendo los más rebeldes. Porque se confían de que Dios los usó una vez y que ellos ya pueden hacer lo que le da la gana. ¿Está aquí? Nadie le puede hacer el bien a alguien y sanar a otro si no tiene una atmósfera, si no está ungido y tiene una atmósfera para que la unción se manifieste. ¿Cuántos quieren aprender para trabajar en la atmósfera? Diga, yo tengo que trabajar en la atmósfera. Tengo que trabajar en la atmósfera. Porque si no trabajo en la atmósfera, ¿de qué sirve que Dios habite en mí si no puedo crear milagros, prodigios, señales? Todos los milagros que Jesús hizo se debía a la unción, siendo Dios. Hay gente que dice, es que Jesús hizo eso porque Él era Dios. No, Jesús hizo eso porque Él estaba ungido. Jesús hizo eso porque Él estaba ungido. Entonces, y hay gente que dice, pero eso lo hizo Jesús porque era Jesús. Primera de Juan 2:20. Vamos a derribar vacas sagradas para que las pongan en el sacrificio del altar de lo que ha creído. Dice Primera de Juan 2:20. Diga, vamos a leerlo, pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay gente que ni se atrevió a decirlo. Dígalo fuerte. Nosotros tenemos la unción del Santo. Amén. O sea que como anduvo Jesús ungido, así ando yo ahora. Amén. Pero no olvide, ¿para qué es la unción? Para hacer bien. Y no a su manera. Para sanar. Para hacer el bien. ¿Para qué la unción? ¿Para qué le dan la unción? Y para sanar. Diga conmigo, para hacer el bien. Y para sanar. Eso no se nos puede olvidar. Amén. Diga, yo tengo la unción. La misma unción que le fue dada a Jesús. Amén. Entonces todos tenemos la unción de Jesús para hacer el bien a alguien, para hacerle el bien a una familia, para hacerle el bien a un matrimonio, para hacerle el bien a una mujer, a un hombre, a un niño, a una familia. Todos tenemos la unción, pero no todos tenemos la atmósfera. O sea que para preparar la atmósfera, para cargar milagros, se requiere cosas. Se requiere sacrificio. Se requiere pagar un precio. Se requiere fe. Se requiere creer. Se requiere andar como anduvo Él. Entonces, para manifestar la unción de milagros, prodigios y señales, yo necesito una atmósfera. Cuando Jesús cargaba esa atmósfera, donde Jesús iba, liberaba a los endemoniados. Cuando cargaba esa atmósfera, donde Jesús iba, sanaba a los enfermos. O las cosas imposibles, diga conmigo, las cosas imposibles se comienzan a hacer posibles. ¿Cómo yo sé que cargo la atmósfera? Porque donde yo llego, comienzo a solucionar problemas. Vamos a hablarlo así. Donde yo llego, hay solución. Donde yo llego, hay respuesta. Donde yo llego, hay cambio. Donde yo llego, hay confrontación. También donde Jesús llegaba, había confrontación con los demonios. Los demonios se les manifestaba a la gente. Así que a la gente se le pueden manifestar los demonios en la iglesia. ¿Cómo? Enojados por lo que predico. Esa es la señal de la manifestación de un demonio. No le gusta lo que predico. Y cuando sale de la iglesia le dice a alguien, no me gustó lo que la pastora predicó. Porque está endemoniada. Porque predicamos palabra de Dios.
Está aquí. O sea, la unción es confrontativa, porque donde Jesús iba, confrontaba a los religiosos, confrontaba a los fariseos, confrontaba. Así que si usted escucha a alguien decir, no me gustó lo que la pastora predicó hoy, tiene demonios. Porque dice Jesús que el que oye mis palabras es mío. El que no las oye no es mío. Por eso, donde la unción llegaba, la unción confrontaba. La unción liberaba. La unción restauraba. La unción sanaba. Y lo más lindo sería que si yo soy, diga conmigo, si yo soy de Cristo, yo tengo que saber que el mensaje de Jesús no me puede molestar. Y si yo soy de Jesús y a mí me molesta el mensaje, me incomoda, me pone a moverme como la serpiente, yo misma le voy a cortar la cabeza. Porque yo tengo autoridad para cortarle la cabeza y para no permitir que me engañe ni habite dentro de mí. Eso se llama autoliberación. Porque yo no puedo saber si a usted le gustó o no el mensaje. Y seguramente usted se lo va a expresar a alguien que tiene un nivel bajo espiritual. Y que cuando se lo dice usted, esa persona lo que menos se va a imaginar que está endemoniado. Pero si viene y me lo dice a mí, yo le voy a decir, bueno, chequéate, ¿eh? Porque solo a los religiosos endemoniados farisaicos no les gustó el mensaje de Jesús. Los demás andábamos embobados. Con las babas afuera, quiero más. Una persona que no está endemoniada ni quiere irse de la iglesia, sino que quiere más de la palabra de Jesús. Entonces yo comienzo con la autoliberación porque para eso me dio la unción. Mira lo que le estoy hablando. Es que yo necesito una atmósfera de milagros. ¿Dónde empieza la atmósfera de milagros? Diga, dentro de mí. ¿Dónde empieza la atmósfera de milagros? O sea que si usted tiene un sentir, yo para allá no voy a regresar más. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ya usted no puede crear una atmósfera de milagros, porque ya dentro de usted hay un demonio moviéndose en contra. Entonces yo tengo que vencer y autoliberar mi incredulidad, autoliberar mis ideas, mis fortalezas, mis formas de pensar, mis formas de creer. Yo tengo que, porque usted se puede ver muy bonito sentado en la silla, pero ¿por qué no carga una atmósfera para hacer milagros? Con tanto que recibe de Dios. Miles de personas escuchaban a Jesús mismo, ungido. Miles de personas escuchaban a Jesús y solo quedaban 12, solo quedaban 70, solo quedaban 120. Miles andaban escuchando el mensaje de Jesús, pero ellos no tenían la atmósfera. Por eso Jesús dijo esto, sintió compasión por los perdidos, por las almas, por las multitudes. Sintió compasión por las multitudes. Voy a volverlo a decir. Usted ve multitudes y usted dice, wow. Pero Jesús sentía compasión por las multitudes. Usted ve multitudes y usted dice, wow. Pero Jesús sintió compasión por las multitudes. Porque estaban como ovejas
estaban como ovejas sin pastor y sintió compasión por las multitudes, porque estaban como ovejas. Todos tenían una necesidad. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, si estas ovejas ya fueran líderes, estuvieran liberando 12 cada uno. Pero en realidad estas ovejas están sin pastor. Jesús sintió compasión porque estaban necesitados. Necesitaban milagros, necesitaba esto, necesitaba aquello, necesitaba lo otro. Entonces, por eso él sentía compasión, porque ellos tenían una necesidad. Porque nadie puede darle a otro lo que no posee. Por eso usted necesita saber que usted tiene la unción y que usted necesita autoliberarse. Ser sincero delante de Dios. Autoliberarse. Renunciar. Echar fuera. ¿Por qué? Porque usted necesita una atmósfera. Diga, porque necesitamos una atmósfera. Amén. Para hacer milagros. ¿Usted se imagina que esas multitudes cargaran atmósfera de milagros? Las naciones estuvieran ganadas para Cristo. Los continentes ganados para Cristo. Entonces, por eso Jesús sintió compasión, porque ellos buscaban lo que ellos tenían dentro. Estamos buscando lo que usted y yo ya nos dio Dios y portamos dentro. Pero dependemos de otros para el milagro, o aprendemos a no vivir con milagros por no cambiar. Entonces yo tengo que autoliberarme para producir milagros. Amén. Entonces, ¿cómo yo creo la atmósfera? ¿Cómo crear la atmósfera y movilizar conmigo la atmósfera de milagro? Uno. Por eso es importante que usted sepa que yo preparo la atmósfera para que Dios use la atmósfera para hacer milagros. Anote, yo preparo la atmósfera, pero el que la usa es Dios. Porque es el Dios el que me usa, yo soy un vaso. Y preparar la atmósfera implica estar limpio. Entonces yo preparo la atmósfera para que Dios se manifieste y haga milagros, prodigios y señales. Juan 14:2. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Diga conmigo, lo mismo que hizo Jesús en la tierra, yo también lo hago. Con las mismas obras que Jesús hizo en la tierra, yo también lo hago. Oiga, esto no es prédica hoy, esto es enseñanza, impartición y activación. Voy a activarte en tu atmósfera. Diga conmigo, las mismas obras que hace Jesús, yo también lo hago. Y las hago más grandes que Jesús. No porque yo soy más grande que Jesús, sino porque ahora Jesús está a la diestra del Padre. Y desde allá está orando por mí, intercediendo por mí, por esa obra que yo tengo que hacer. Hazlo fuerte. Hay gente que dice, es que yo no puedo hacer nada porque no tengo a nadie orando por mí. Está como Elías, esa es la unción de Elías, que ya como él era el único profeta, ya quería morir. Amén. Dile que está al lado, tienes que aprender que la unción no necesita excusas. Porque Jesús está intercediendo por mí. Entonces, ya sabes, yo creo la atmósfera, yo preparo la atmósfera, pero Dios es el que hace el milagro.
Yo quedo con el beneficio del milagro, pero Dios se lleva la gloria. Mi lady se quedó con el beneficio. El esposo se quedó con el beneficio. La iglesia se quedó con el beneficio, pero la gloria se la llevó Dios. Jesús. Amén. Está aquí. Entonces, lo segundo que yo debo saber, yo creo la atmósfera. Diga conmigo, yo creo la atmósfera. Y Dios hace el milagro. Donde yo voy, Dios va conmigo. Y ahí Dios hace milagros. Amén. ¿Está entendiendo esto de la unción cómo es? Número 2. Lo segundo que debes saber, que el primer lugar donde esa atmósfera comienza a hacer milagros es en mi casa. Primera de Timoteo 5:8. Esto es un problema. Esto es una crisis en el pueblo cristiano. No hay transformación en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. No hay transformación, no hay cambios. Así que si esa atmósfera que yo cargo no hace cambios en mi casa, cuando voy a una ciudad tampoco. La señal que yo estoy lista para ir a una ciudad es que esa atmósfera comenzó a hacer cambios en mi casa. Eso ahí está la evidencia del cambio, ahí está la evidencia de la atmósfera que está lista, porque se manifiesta Dios en mi casa y se lo puedo mostrar con la Biblia, pero ahorita no es el punto. Que Dios le vaya a hablar a su mujer, a su esposa, a sus hijos al oído, le va a comenzar a hablar. Ellos se levantan con otra forma de pensar, con otra forma de creer, con sueños, con visiones, con ganas de trabajar, con esperanza, con fe. Porque mientras que usted duerme, usted carga la atmósfera y Dios sale de noche por ahí, se pasea por la casa. Entra a los cuartos. ¿Cuántos quieren esa atmósfera en casa? Comienza a restaurar el matrimonio. De repente, usted sabe que yo siempre me salgo con la mía. De repente se levanta la esposa, mi amor, tú eres lo más bello. La ministró Dios anoche. Y usted dice, pero qué raro, porque ella no es así, pues que Dios la ministró anoche. Y comenzó a cambiar su corazón para usted. Ahora, si eso no está pasando, preocúpese. Su atmósfera está en problema. Y si la esposa está en la iglesia y el esposo no, tiene que ser igual de viceversa. Ahora se imaginan los dos en la iglesia. Que Dios usa las dos atmósferas. Poderoso Dios. Y se pasea por la casa. Y se pasea por la cocina. Y se pasea por el patio y de repente comienza a florecer el jardín. Y de repente usted se da cuenta que se había dañado el grifo, usted no lo había visto, pero es que Dios se paseó. Y de repente hay gente que venía a su casa y no viene más, pero es que Dios comenzó a pasearse. Yo no sé a quién le estoy hablando. Esa es la señal de que hay una atmósfera propicia para que Él se pasee en tu huerto. Y venga a hablar contigo. Venga a ministrar contigo. Por eso dice Job que Dios le hablaba al oído, al secreto de su oído, sus planes, sus propósitos. Usted no se levanta un día con ganas de soñar de tener una iglesia, pero como Dios pasó contigo en la noche,
Ya yo no quería ese plano, de repente se me metió en el corazón el deseo de hacer una iglesia. No había visto a un padre, a una madre ser pastores, pero es que Dios había pasado conmigo en la noche. Porque tenía la atmósfera propicia para revelarse y para pasearse en mi huerto. ¿Está aquí? Usted tiene que entender que todo lo que usted necesita ya lo tiene a Dios. Ahora tiene que crear la atmósfera. ¿Está aquí? Y de repente te van a decir, pero si yo no me casé con una pastora, sino con una ingeniera. Bueno, pero es que Dios vino de noche a hablarme. Y habló con mi espíritu y se sentó a hacer negocios con mi espíritu. Y cuando yo desperté, mi espíritu le daba orden a mi oído natural, a mi mente natural. Eso es la unción. Diga conmigo, esa es la unción. Y tal vez tiene la atmósfera, pero hoy te la voy a activar en el nombre de Jesús. Porque hay gente que tiene miedo a orar en la casa, porque si oro, si adoro y si se molesta mi esposo, mi esposa, y tiene bloqueada la atmósfera. Te la voy a desbloquear hoy. Que Dios te va a visitar a partir de esta noche y te va a hablar de su sueño, de su propósito, de su visión, de tus planes, de los planes con tus hijos, de los planes con tu descendencia, con tus nietos. Oh, Dios me ha mostrado a mí hasta la tercera y cuarta generación de lo que van a hacer. ¿Y cómo que usted todavía no sabe? Ni para qué nacieron sus hijos. Y lo sigue complaciendo en todos los caprichos, porque ni ellos, si usted no sabe, ellos menos. Dile, Dios, comienza a hablarme esta noche. ¿Cuáles son tus planes para mí? Porque yo hoy me llevo la atmósfera para que tú te manifiestes en mi casa. Me hables, me muestres, me digas los planes. ¿Estás aquí? Entonces, yo tengo que crear la atmósfera, porque yo soy la que llevo a Dios a la casa. Él entra conmigo a mi cuarto, a mi lecho, a mi cama. Dios entra conmigo. Y yo tengo la atmósfera para que Dios se manifieste. Y si el de al lado se te levanta molesto, es porque los demonios están molestos. Porque llevaste a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Echa fuera al diablo. Espíritu de molestia, de amargura. Y rico es despertarse ahora en el invierno y amanecer abrazadito. Sonriendo. Feliz. Es que Dios quiere ir a tu casa, a tu habitación, a tu mesa, para que ahí no haya más problemas, ni divisiones, ni disensiones, ni pleito, sino que vivas en paz, porque a paz te ha llamado Dios. Pero tienes que crear la atmósfera y tienes que decirle, Señor, tú sabes que tú tienes permiso de pasearte por esta casa y echa fuera los demonios. Pero lo primero que tengo que reconocer es que hay algo que no está bien dentro de mí. ¿Cómo voy a rechazar a Jesús? ¿Cómo voy a rechazar a la iglesia? ¿Cómo voy a rechazar al hermano? ¿Cómo voy a rechazar?
¿Está aquí? Entonces, condiciones de la atmósfera. Dijimos, primera de Pedro, santidad. Diga conmigo, santidad. Usted tiene que saber que no es usted quien va a cambiar a los miembros de su familia. Es Dios. Porque lo que es imposible para ti, para mí, es posible para Dios. Entonces, la primera condición para la atmósfera donde Dios se manifiesta es santidad. Primera de Pedro 1, 16, 17 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos, diga conmigo, me tengo que conducir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Diga, tengo que conducirme con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque Dios es santo. O sea, lo primero que usted tiene que entender que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es sin mancha. Y Él necesita la atmósfera apropiada para manifestarse. Dios necesita la atmósfera apropiada. Yo quiero decirte algo. Dios quiere ir a tu casa para bendecirte. Dios quiere ir a tu casa para prosperarte. Dios quiere ir a tu casa para promoverte. Dios quiere ir a tu casa para bendecirte, para cambiar todo en tu casa. Dios quiere ir a tu casa para que todo el mundo vea que Dios está contigo. Todo el mundo tiene que ver que Dios está contigo. Todo el mundo va a mirar que Dios está contigo. Y como anduvo con Jesús, también está contigo. Amén. Pero tienes que saber que Dios es santo. Y cuando hablamos de santidad, aquí mismo dice el apóstol Pedro que tiene que ver con la forma de conducirme. Esto es importante. La forma, diga conmigo, la forma de conducirme. La santidad para que Dios esté y se manifieste en un lugar tiene que ver con la forma de conducirme. O sea, Dios me llamó, ya yo no me puedo conducir de cualquier manera. Tengo que conducirme con temor. Temor es reverencia. Temor es honra. Temor es respeto. ¿Está aquí? Entonces, todo el tiempo de nuestra peregrinación, yo he visto mucha gente por años caminar conmigo, ungido, haciendo milagros y prodigios y señales y dejarlos de hacer. Porque descuidan el temor a Dios. Y usted no puede descuidar la atmósfera donde hay milagros, prodigios y señales. Entonces, porque esto no se trata de mí, se trata de Dios. Y se trata que yo solo me encargo de limpiar el vaso para que Él se manifieste. Amén. Entonces dijimos que primera condición de la atmósfera es una vida de temor, una vida de honra, una vida de respeto. Si usted no cree en la palabra, cuando se predica ya usted está fuera de temor de Dios. Lo primero que se hace, el temor no viene hasta que se predique la palabra. Primero se predica la palabra y después viene el temor. Si a usted se le predica la palabra y usted no anda con temor, usted carga un espíritu de irreverencia. Debe renunciar a él. Debe autoliberarse. Debe autoliberarse. Carga un espíritu de irreverencia.
Porque cuando la palabra entra en mi vida, yo debo tener temor, honrar la palabra, creer la palabra, respetar la palabra. ¿Qué hace una persona con un espíritu de irreverencia? Comienza a pelear con la palabra. Sí, pero aquel predicador dijo, sí, pero ella predicador dijo, sí, pero también la Biblia dice, sí, pero también la Biblia dice, sí, pero también la Biblia dice. Eso es un espíritu de irreverencia. Y es decisión propia renunciar a ella, a ese espíritu de irreverencia. Cuando usted y yo comenzamos a buscar otras maneras de hacer las cosas, es un espíritu de irreverencia. Porque la palabra se predica para que el temor de Dios caiga y después venga el Espíritu de Dios sobre usted. Por eso dice la Biblia que Pablo predicó la palabra y todos fueron llenos los que escucharon del Espíritu Santo. ¿Por qué gente viene a la iglesia y se sienta y no es llena del Espíritu Santo? Si aquí es para llenarse el Espíritu Santo, es para salir lleno del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo predicó la palabra y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cayó el Espíritu porque todos tenían reverencia de la palabra, honra a la palabra, temor de Dios, respeto a la palabra. Si usted quiere una atmósfera de milagros, comience a tener reverencia por la palabra de Dios. Inmediatamente, wow, qué palabra, todos fueron llenos. Por eso Pedro cuando predicó, todos fueron compungidos y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntase, porque había un espíritu de reverencia, de temor. ¿Está aquí? Y ese espíritu está viniendo, ese espíritu de reverencia a esta casa, de temor a Dios. ¿Para qué? Para honrar la palabra. Amén. Entonces, honra, dígale al que está al lado, hay que aprender a honrar la palabra. Por eso, usted sabe cuánto invierte Dios para enseñarnos, para bendecirnos, para que nos vaya bien, para prosperarnos, para sanarnos, para liberarnos. ¿Cuánto invierte Dios en la predicación? Y falta reverencia. Pero hoy yo en el nombre de Jesús me arrepiento de la irreverencia a la palabra de Dios. La ato y la echo fuera de esta generación en el nombre de Jesús. Número 2, ya sabes, santidad. Amén. Sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Ser un obrero aprobado por Dios. Dice ahí, 2 de Timoteo 2, 14, 16. Y dice, recuérdales esto. El apóstol Pablo, a través de Timoteo, dio instrucciones de la iglesia, de la casa. Y dijo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Préstele mucha atención a esto. Porque usted se va todos los domingos y los lunes y los jueves con la atmósfera. Se va, créame, se va con la atmósfera para que Dios haga milagros. Y hay gente que experimenta milagros un día, pero perdió la atmósfera. Porque hoy que usted sale de aquí con la atmósfera, usted la tiene que cuidar. Dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Diga conmigo, la contienda, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Toda contienda que tiene que ver en su vida, todo tipo de contienda. Aquí no dice que salva a los oyentes. Dice que tiene que ver para perdición
de los oyentes. Dice, procura con diligencia, 1, 2, 3, vamos a leerlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Número 2, ser un obrero aprobado. Diga conmigo, ser un obrero aprobado. ¿Quién es un obrero aprobado? Ajá, espérate, regrésate. ¿Quién es un obrero aprobado por Dios? ¿Cuántos quieren saber si está aprobado o no por Dios? ¿O despedido? ¿Sí? Dios despide obreros. ¿Verdad, Pastor Víctor? Dios despide obreros. Aquí nadie se vota. Dios lo despidió. ¿Está aquí? Dice aquí tiene que usted saber algo. Use la palabra. La palabra. Yo oro para que venga el temor a usted ahora mismo, en el nombre de Jesús. Deja de usar la palabra para tu conveniencia. Te va a desaprobar Dios. Deja de usar la palabra para tu conveniencia. Tenemos que dejar de usar la palabra para nuestra conveniencia. La palabra hay que usarla. Un obrero aprobado por Dios es uno que sabe usar bien la palabra de la verdad. Cuando yo sé aplicar la palabra, cuando yo sé usar la palabra de Dios bien, por eso diga conmigo, por eso yo tengo que aprender la palabra. Por eso estamos en la escuela. La Biblia dice que el que predica otro evangelio le viene una maldición. Yo lo enseñé en las escuelas hace poco. Se lo enseñé a los discípulos, a los líderes. Cuando se predica otro evangelio que no es el de Cristo, viene una maldición. Entonces yo tengo que aprender la palabra de Dios. Diga conmigo, yo tengo que aprender la palabra de Dios. Porque yo no puedo usar la palabra de cualquier manera. Tengo que darle la aplicación correcta. Amén. Por ejemplo, en el libro de Timoteo dice, las mujeres no pueden enseñar a los hombres. ¿Cuántos han leído eso en Timoteo? ¿Y cuántos fueron a Google a buscarlo? Como que si no tuvieran madre. Y teniendo un pastor aquí, ve, con vasta experiencia de 17 iglesias. Y le permitieron al diablo pensar mal. Y golpearon la atmósfera. Y se apagó Dios. La suya se la apagó, pero la de la pastora no. Porque la Biblia dice, no permito que las mujeres enseñen a los hombres. ¿Usted lo ha leído? Y no le ha dicho a su esposo, ¿y por qué vamos a ir a la iglesia? Yo estoy preguntando. Y tú permites que la pastora te enseñe. Si la Biblia dice, no permito que las mujeres enseñen a los hombres. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no sabe? Pero el Espíritu Santo me dijo un día, no permito que le enseñes a nadie sobre eso. Pero fíjese que ayer me dijo, mañana te doy permiso. ¿Quién sabe? El pastor no puede decir, ni la pastora. No.
No, es para este tiempo. Yo no permito que Leticia le enseñe a Carlos. Si no, Carlos no es mi hijo. Yo no permito que Casey le enseñe a Víctor. Yo no le enseño a mi esposo en mi casa. Se lo voy a decir para que no sufra. Yamir, búscame Efesios 4:11. Diga conmigo los dones del Espíritu. Dios nos llama hombres y mujeres. Dios llama hombres y mujeres para depositarle un don para la edificación de la iglesia. Si un hijo mío varón tiene un conflicto con esto y no puede lidiar con eso, nunca va a recibir herencia de mí. Imagínese la esposa. ¿Y cómo si la pastora te puede enseñar? Entonces va la mujer. Yo le quiero enseñar a mi marido porque la pastora le enseña. Son errores de la aplicación de la palabra de Dios. Y dice, y él mismo, léalo conmigo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. No dice que evangelistas. A otros maestros, pastores. No habla de sexo. A otros maestros, diga conmigo, son oficios ministeriales. Diga conmigo, oficios ministeriales. Dígalo de nuevo, oficios ministeriales. El oficio ministerial es un don y es un manto. Diga conmigo, ¿a cuántos? Yo no sé, pero el Espíritu Santo me acaba de decir que, hija, vieras cuántos van a ser libres hoy, que han cargado con esto. Diga conmigo, oficios ministeriales. Porque dice que en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Yo no venía a predicarle eso, pero yo no sé, el Espíritu Santo me dice, aquí hay que liberar áreas. Ahora, cuando yo estoy aquí, en el púlpito, enseñando la palabra, ¿qué soy? ¿Mujer o hombre? Digo, soy mujer. Pero cargo una vestidura de pastora. Es una vestidura. Eso no era lo que iba a predicar hoy. Es una vestidura espiritual que no se ve. Entonces Dios me puso la vestidura de pastora con el oficio. Si usted va a la Biblia, María, la hermana de Moisés, era profeta. Así que la gente que dice que eso no existía en el Antiguo Testamento es falso. Débora era una profeta. Y un hombre tan inteligente, capitán de un ejército, le dijo, yo no voy si tú no vas conmigo. No era que Débora fuera, era que la profeta, porque cargaba un manto, un oficio, una vestidura de profeta. Cuando usted comienza, escuche esto, a usar la palabra incorrectamente, usted no tiene atmósfera para que Dios se manifieste. Porque usted cree diferente a Dios. Y Dios no puede manifestarse porque usted está en error, bajo maldición. Dice que el que predica un evangelio que no es, está en error. Entonces carga un espíritu de error. Entonces, diga conmigo, y el mismo, vamos a leerlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. O sea, Jesucristo me constituyó pastora. ¿Está aquí? Y el oficio es como decir que ahora hay doctoras mujeres. Ay, antes no habían doctoras mujeres.
Nada más hombre. ¿Está aquí? Porque si la mujer tiene la habilidad para ser doctora, es una habilidad. El oficio es una habilidad que Dios te da para hacer algo hasta mejor que cualquier otro, hasta que un hombre, porque no tiene que ver con el sexo, sino con el oficio. Entonces, uno de los grandes problemas que la gente no carga atmósfera para milagros es que la palabra la usa mal. Por eso cuando usted está confundido en algo, lo primero que tiene que salir es de la confusión. Porque si no, está bloqueando la oportunidad de creer correctamente y de vivir bajo milagros tras milagros, el domingo de milagro, el lunes de milagro, el martes de milagro, el miércoles de milagro, el jueves de milagro, el viernes de milagro, el sábado de milagro y el domingo de milagro. ¿Se lo expliqué? Amén. Ahora, la esposa, la mujer, porque en la Biblia las pastoras no nos llamamos mujer, la mujer que predica, sino la pastora. Es el oficio. Ahora, si la esposa no es pastora, ¿comprende? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el esposo le enseña. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque en el hogar, en el matrimonio, Dios no le habla a la esposa, le habla al esposo. Porque Dios se maneja en orden de autoridad. Entonces, por eso cuando el esposo no tiene dirección y cuando tropieza y cuando no avanza, es porque está escuchando no a Dios sino a la esposa. Está en la Biblia, en el libro de Efesios. Y dice que Cristo es la cabeza del hombre. Perdón, la mujer es la cabeza del hombre. Ah, no, Cristo, el pastor se ríe. Cristo es la cabeza del hombre. Y si hay alguna esposa que no le gusta eso, sáquese a Jezabel. Porque si eso nos molesta es porque Jezabel está ahí. Sí, esa es la realidad. Cuando esto nos molesta es porque Jezabel está operando en mí. Porque ella es la única que no le gusta esto. Ella es la única que no le gusta este orden. Ella le gusta andar trepada, como dice el pastor. Así que si eso me incomoda, santo Dios, eso no me gusta. Así que yo tengo que pelear con Jezabel, le tengo que echar fuera porque yo voy a aceptar el orden de Dios. Porque Acab no pudo dejar descendencia. ¿Dónde se marca que está Jezabel y Acab en la casa la descendencia? Pero ese es otro tema. Murieron todos y no hubo descendencia. No hubo quien testificara del bien, de la bondad y la misericordia de Dios. O sea que la descendencia de una familia donde está Jezabel y Acab es de vergüenza. Es de vergüenza, de deshonra. Entonces, pueden leer la historia. Entonces yo tengo que salirme para que Dios bendiga mi hogar. Amén. Entonces me vuelvo. Regrésame al texto anterior, por favor. Me quise salir porque el Espíritu Santo me pidió que hiciera esto. Segunda de Timoteo dice que yo debo usar la palabra correctamente. Si usted no aprende la palabra correctamente, usted pone en riesgo la atmósfera de milagros, prodigios y señales, de hacerle el bien. Es más, le quiero decir algo. Para evangelizar y ganar almas para Cristo hay que cargar la atmósfera correcta. La razón por la cual no puedo ganar almas para Cristo es porque no tengo atmósfera, porque el que salva es Dios. Es la unción el que salva. Es la unción el que salva. Es Dios el que salva. Es Dios quien añade a la iglesia.
Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio. O sea, yo para poder salvar almas necesito una atmósfera. No puedo hacer la obra de evangelismo sobrenatural si no tengo una atmósfera. No puedo consolidar almas si no tengo una atmósfera. No puedo afirmar almas si no tengo una atmósfera, porque no lo está haciendo Dios. Y Dios nunca fracasa. Quiere decir que mi atmósfera no es adecuada para que Dios lo haga. Entonces tengo que revisar lo que creo, lo que hablo, lo que pienso, porque yo al primer lugar que tengo que llevar la salvación es mi casa. Entonces, número 3, tomar control de la mente, o sea, de los pensamientos. Dije que usar bien la palabra, ¿verdad? No la use, no diga nada, no hable de la palabra si usted no la entiende. Eso hay que ser sabio. No opine. Sea prudente, no opine. Porque eso daña la atmósfera. Filipenses dice, más evita, perdón, regrésate ahí que se me olvidó leer, perdóname, más evita, dice que hay que usar bien la palabra. No contiendas con nadie por la palabra de Dios. Una vez estaba yo en Volcán, venía de mi trabajo, venía con mi esposo, habíamos parado a almorzar. Estaba un hijo allí con un cliente de México. Y mi hijo fue, pastora. Y le dice a su cliente, ella es mi pastora. Y el hombre se paró en medio restaurante. ¿Y quién dijo que las mujeres pueden predicar? Lo dijo Jesús, pero yo no le contesté. Mi hijo espiritual se avergonzó. Yo le dije, tranquilo, yo me retiré. Porque cuando usted sabe lo que usted porta, usted no tiene que pelear con nadie. El diablo va a hacer esos shows para que usted dañe su atmósfera. Usted tiene que entender esto de la atmósfera. Porque por eso es que mucha gente pierde la bendición. Jesús mantuvo aún de frente a Pilato su boca cerrada. Jesús no se defendió. Jesús no abrió su boca. Y Pilato estaba enojado y dijo, ¿tú te crees el rey de los judíos? Por eso es que te quieren matar. Y Jesús, como oveja para el matadero fue. Que no abrió su boca. Esta es una cualidad del Espíritu Santo. Y usted no puede abrir su boca para defenderse. Por eso dice que no evita profanas y vanas palabrerías. Evita eso. Este tipo de gente las usa el diablo. Son instrumentos de Satanás para que tú dañes tu atmósfera, para molestarte, para enojarte, porque conducirán más y más. ¿Qué hace la discusión? Lo que pasa es que a veces usted y yo queremos probar que tenemos la verdad. Yo no tengo que probar que yo cargo la verdad. Yo tengo que vivirla. Y mi testimonio hablará de mi verdad. Yo tengo que vivirla. Mi testimonio, mi fruto, hablará de la verdad. Entonces, ¿qué hace la discusión? ¿Qué hace la contienda? Produce impiedad. Y la impiedad, escuche, diga conmigo, la impiedad. La impiedad es enemigo de Dios. Porque Dios, por su bondad, Dios nos salva por su misericordia, Dios nos salva por su bondad, Dios nos salva por... Es más, dile que está al lado. Hay gente que le gusta hablar demasiado, solo hablan. Ellos necesitan callarse. Usted tiene que aprender que el ministerio de la piedad, diga conmigo, el ministerio de la piedad es del Espíritu Santo. Ese hombre en ese restaurante necesitaba piedad.
Porque si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no, y conoce la palabra, usted no ofende a nadie públicamente. Pero él ni siquiera estaba hablando. ¿Está aquí? Ni siquiera él estaba atacando, era como los religiosos. Entonces yo me fui tranquila, me fui en paz, porque ninguna discusión se puede hacer por la palabra. Porque usted debe manejarse en el ministerio de la piedad, que ellos son ¿qué? Ignorantes de la palabra. No discuta, diga al que está al lado, no discuta, no se defienda. Porque hay que guardar la atmósfera. O sea, diga conmigo, todo ataque del enemigo, usted no debe responder. Dice la Biblia, no hagáis nada por contienda. Ya bastante tiene que cargar la gente con meterse con un hijo de Dios. Ya ellos cargan bastante juicio por tocar a un ungido. Entonces, ¿para qué contender con alguien que ya la unción entró en problemas? Entonces, tiene que entender, la atmósfera tiene que cuidarla para que haga milagros, prodigios y señales. Entonces, ¿qué dijimos? El siguiente, Yamir. Gracias. ¿Qué te había dicho después? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, la mente es el principal conductor de contaminación de atmósferas. Si yo quiero que Dios haga milagros, que Dios quiero que haga prodigios, yo llevo la atmósfera, creo la atmósfera. Entonces, la mente es un vehículo, un canal para contaminar la atmósfera. La mente. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, lo único que se le está permitido pensar a quien carga la unción. Voy a decírselo así. Lo único que porque otra vez se lo he predicado, usted debe pensar en esto. Voy a predicarlo diferente. Lo único que se le permite al que porta una unción pensar es en esto. Diga conmigo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, el ungido solo puede cargar esto en la mente. En el momento que sacamos esto de la mente, los otros pensamientos que es para la gente no ungida comienzan a ¿qué? A deshacer la atmósfera. O sea que la gente anda sin atmósfera. ¿Por qué esto es importante lo que usted piensa? Porque Jesús dijo esto en la Biblia. Así como el hombre piensa, así es él. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Pero escuche, pero hay gente que aprende a no hablar. Pero le falta aprender a pensar bien. Porque hay gente que no habla, escuche. Gracias, Espíritu Santo. La atmósfera se crea de la palabra que sale de la boca. Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que la atmósfera yo no la creo con la mente nada, no la creo con la mente, la creo con la boca, con la alabanza, con la adoración, con todo lo que hablo. Con la mente la contamino. Entonces, cuando yo creo, hago tanto, mire, crear una atmósfera cuesta mucho. Crear una atmósfera cuesta mucho. Dañarla, dele 3 meses a un intercesor contaminado en el altar y te la tira abajo.
Años toma crear una atmósfera. Años toma crear una atmósfera. Pero de baratar, dele el micrófono a alguien que le gusta andar en contienda, pleito, murmuración, anda predicando lo que no es y te tira la atmósfera así de la iglesia. Suba a cantar a la gente incorrecta. Suba a predicar a la gente incorrecta. Te tira la atmósfera así. ¿Por qué? Porque usted debe ser un instrumento para aumentar la atmósfera, no para destruirla. O sea, usted tiene que comenzar a entender que Dios lo trajo para aumentar la atmósfera. Por eso dice que en todo, yo ordeno que en todo lugar, creo que está en 2 Timoteo 2, 1 Timoteo 2:18, pero dice, yo ordeno que en todo lugar se levante ¿qué? Manos santas, que se ore. Yo mando a que en todo lugar se ore. ¿Cómo? ¿Cómo? Levantando manos santas. Levantando mano. ¿Cuál es la forma correcta de orar? Hay gente que sale de la iglesia lleno de la atmósfera y coge el teléfono a bochinchear, a destruir gente, a hablar mal de la gente, a hablar mal de esto, al bochinche, el pleito. Ellos son atraidores de esa atmósfera. Entonces cuando llegan a la casa están que no aguantan el cuerpo, me siento esto, me siento aquello. Porque son destructores de atmósfera. Entonces, ¿qué dice? Que yo ordeno que se levanten en todo lugar, hombres y mujeres que levanten, oren ¿cómo? Oren ¿cómo? Primera de Timoteo 2:8-9, ya mira. El intercesor tiene que levantar sus manos para orar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y esto es en primer lugar para los hombres, ¿ah? Pero si aplica para el hombre, aplica para la mujer. Pero quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos asesinas, con ira y con mucha contienda. No. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Diga conmigo, la iglesia, la casa, el lugar del trabajo, en la escuela de sus hijos, en la universidad de sus hijos, en la casa de sus hijos. Levantando, ¿cómo son las manos? O sea que si no está santa no las puede levantar. ¿Cómo tiene que levantar las manos? Diga conmigo, sin ira, sin contienda. Dile al que está al lado, el diablo te va a querer robar unos realitos para irarte. El diablo te va a querer venir a buscar pleito para irarte. Escuche, por eso no hay efectividad en la oración y en la intercesión. Porque a mí la Biblia dice que Dios quiere darme más abundantemente de lo que pido y de lo que espero.
Dile que está al lado, no podemos ser más mal testimonio. La gente tiene que ver que Dios está contestando mi oración en la casa. Por eso no hay respuesta de oraciones, por eso no hay cambio, por eso no hay transformación. Que el temor de Dios venga a usted hoy, en el nombre de Jesús. Dice, voy a leerlo de nuevo. Quiero pues que los hombres y las mujeres también, porque el orar ya no es nada más del oficio. Jesús dijo orar sin cesar. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo. Digan los hombres, ¿dónde están los hombres? Oremos en todo lugar. ¿Cuál es la condición para orar? Mis manos, digan, ¿por qué las manos tienen que ser santas? Oiga, esto sí está bueno. Yo quiero terminar hace rato, pero no puedo. Porque por las manos fluye la atmósfera, la unción. Entonces, cuando yo oro en la casa, mira, mientras que tú te ves la novela cochina esa de adulterio de 7 maridos, yo me estoy comiendo un cable en la televisión para asegurarme que cuando levanto mis manos, yo mande unción santa a mi casa. Por eso yo no le permito a cualquiera que venga a hablar mal de mí. Y que hablen cosas que no saben. Porque no saben el precio de la unción. Mientras que están viendo 8 horas, oró tanto y no vio nada. No hay atmósfera, no hay milagro, no hay prodigio, nada cambia, nada transforma. Entonces, ¿por qué? Porque usted va a decir, no, esto no funciona, ya no voy a orar más. Bueno, ¿por qué no funciona? Porque usted pretende ir a orar con esto y con lo otro. La atmósfera no se crea, al contrario, esa es una atmósfera de más pleito que la que está creyendo. Gracias, Espíritu Santo. Si yo cargo el espíritu de contienda y estoy orando, lo que estoy ampliando esa atmósfera. Así funciona igualito a lo contrario. Igualito a lo contrario. Usted ora, usted está creando una atmósfera y usted dice, pero yo oro y no pasa nada, lo que me pasa es más problemas, más pleitos, más conflictos, más lo otro. Porque esa es la atmósfera que es usted. Así como funciona para aumentar la atmósfera de santidad, así funciona para crear la atmósfera de pleito, contienda, conflicto, ira, disensiones, divisiones, aleluya. Está aquí. Entonces, si yo cargo la atmósfera de conflicto, yo solamente atraigo gente conflictiva. Porque ellos tienen que venir a ayudarme a aumentar esa atmósfera. Pero si yo cargo la atmósfera de santidad, yo aumento esa atmósfera de santidad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Voy a decirlo de nuevo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Está aquí? Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Qué atmósfera tú cargas? Dime con quién anda y qué atmósfera. Filipenses 4:8, ¿lo leímos ya? Voy a abrir mi Biblia rápidamente. Esto es urgente, 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 porque Dios tiene que recoger la cosecha del tiempo final. Diga, hoy la Biblia me está liberando. Léalo, el que lo tiene, suéltelo. Ajá. Ya, gloria a Dios. En esto pensemos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, ese celo en el esposo, todo lo que es amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando usted piensa en esto, medita en esto, en lo que es digno de alabanza, qué palabra más linda, la atmósfera, la unción, gloria a Dios. Mañana con mi atmósfera voy a orar más y Dios va a contestar mi oración, aleluya. Pero mañana también va a querer el diablo venir a traerle ira y contienda. Mañana. Y usted va a decir, no voy a pelear. Usted sabe qué hacía yo. Me encerraba en el baño y le ponía seguro. Iba mi esposo, ¿tú estás bien? Yo, aléjate, por favor, aléjate de mí que estoy en peligro hoy. Yo me encerraba en el baño. Y le decía, por favor, mi amor, aléjate, aléjate. Porque yo escuchaba la voz que me decía, pelea. Contiende. Dile. Grita. Reclámale. Que alguien le está hablando a Dios hoy. No, es que usted no es este mundo. Eso me pasó a mí porque yo soy extraterrestre. Reclámale, grítale, pregúntale por qué. Y yo entendí entonces que esto era un pleito, esto era una situación y yo quería mi unción. Y yo me encerraba en el baño, le ponía seguro y metía mi cabeza en el piso. Y ahí mi esposo tocando la puerta. Y tú estás bien, aléjate de mí, por favor, aléjate. Y le comenzaba a hablar, demonio que estás operando en mí, de pleito, de conflicto, de disensiones. Demonio, entre tú y yo vamos a pelear y tú vas a salir de mí. Está aquí. ¿Cuánto quiere que Dios le use? Amén. Hasta que yo sentí cuando eso salió de mí. Y ahora sí, podía compartir con mi esposo sin ofenderme. Compartir en la mesa sin ofenderme. Ya mi esposo me podía contar cosas sin que me ofendiera. Ya no me interesaba revisar el teléfono. Ya no quería revisar el teléfono. Oler la ropa. Interrogarlo cuando llegaba en la noche. Para ver a dónde había estado y con quién. Y con quién se había gastado la plata. Porque Dios me mandó a pensar en cosas que son dignas de alabanza. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. ¿Cuántos quieren unción? Hay que llevar la unción a la casa. Hay que llevar la unción al vecindario. Hay que llevar la unción. Escuchen, la unción es para ir a los lugares donde está la gente más difícil de tratar. La unción es para ir a los lugares donde está la gente difícil. Es que usted no sabe, pastora, si usted conociera a mi marido, ¿cómo es? Yo no conozco a tu marido, pero conozco a mi Dios. Es más, no me lo presente. Yo necesito conocer a tu esposo. No me interesa que me lo presente. Porque conozco a mi Dios. Ay, pero es que si usted conociera a mis hijos. Ay, si usted conociera a mi suegra. Ay, si conociera a mi suegro. Ay, pero si usted conociera a mi jefe. Mira, no me interesa, pero conozco al Dios de lo imposible. Necesitas llevar a Dios a ese lugar. Necesitas llevar a Dios a esa casa. Necesitas llevar al Dios que yo conozco, que es el que va ahí a arreglar este asunto. Necesitas llevar a Dios. Pero te tienes que comprometer a cambiar tu forma de pensar y de hablar. ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí?
Ay, pero es que usted no sabe mi familia cómo es. Ay, pero es que usted no sabe. No me interesa conocerlos a ellos. Yo vine a conocer al Cristo que vive. Yo vine a conocer al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios de la unción. Pero Dios te quiere ungir a ti y te ha ungido a ti para que tú lo lleves. Pero tú tienes que comprometerte con este Dios que te dio la unción. Que por tu boca no vas a destruir a nadie. Que por tu boca no te vas a ir a. Tienes que consagrarte la boca. Tienes que consagrar. El precio de la unción es dejar las cosas de la carne. Ese es el problema de la gente que van a una iglesia que se habla la verdad. Ellos quieren ir a una iglesia donde digan que todos los demás son malos. No. Nosotros aquí predicamos del Cristo, de la bondad, de la piedad, de la misericordia, que Él es bueno, que para Él no hay nada imposible, que Él cambia familia, que Él transforma familia, que Él transforma matrimonio, que Él transforma casa, que Él transforma gente. Y usted diga conmigo, y yo soy el vaso, que Dios va a hacer eso. Pero yo tengo que cargar la unción. Amén, está aquí. ¿Cuántos se van a comprometer a crear la atmósfera, aumentar la atmósfera y ampliar la atmósfera? Usted no puede dañar la atmósfera de su casa ni la de la iglesia. Dios está buscando un remanente comprometido a santidad. Está aquí. 1 Timoteo 3:15. Usted tiene que saber conducirse en la casa de Dios. Hay gente que no sabe, ninguno de nosotros vinimos a la iglesia sabiendo cómo conducirnos en la iglesia. Y por eso nos conducíamos mal en la casa. Por eso nos conducíamos mal en la casa. Dice 1 Timoteo 3:15, de Timothy. Está en inglés. Yo sé hablar inglés. Para que si tardo, le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, porque bíblicamente solamente los hijos se les puede enseñar. El que no es hijo ya comenzó a estar ofendido hoy. Es porque no es hijo. Pero no importa, la unción que aquí hay está quebrando ese yugo para que se convierta en hijo. Y dice, para que si tardo, Timoteo, en regresar a la iglesia, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Yo lo que estoy haciendo hoy es enseñándole cómo usted debe conducirse en la casa de Dios. Y los hombres salen ganando, ¿eh? Porque si su esposa sabe conducirse en la casa de su padre, va a aprender a conducirse en su casa. Porque, escuche, a nosotros nos educan en la casa del padre. No, a nosotros nos enseñan en la casa de papá. En la casa de papá y mamá donde nos enseñan a comportarnos. Y si mamá y papá no me enseñó a comportarme, no se distraiga. Si papá y mamá no me enseñó a comportarme, dile al que está al lado, por aquí tenemos una madre que ella te va a enseñar. Y un pastor también para que nos enseñe. ¿Cómo conducirse? Diga, yo tengo que aprender cómo conducirme en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay gente que se conduce mal en su casa y pretende venir a conducirse mal a la casa de Dios. Y usted tiene que aprender que usted tiene que aprender a conducirse en la casa de Dios.
tiene que aprender a conducirse en la casa de Dios. Silencio. Tiene que aprender, diga conmigo, tengo que aprender a conducirme en la casa de Dios. Y entonces, si usted aquí aprende, escuche esto no es así, que usted aprende a conducirse en su casa para venir a conducirse en la casa de Dios. Usted le debió haber enseñado mamá y papá. Pero como no tuvo una mamá y un papá que le enseñaran de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted viene a la iglesia a conducirse. O sea, orar con mano santa, me lo están enseñando en la iglesia. Para que yo vaya a mi casa y ore con mano santa. Usted viene a la casa de Dios para aprender a conducirse. Una vez un esposo me dijo esto. Muchas gracias. Yo en tantos años nunca logré que mi esposa fuera diferente en casa. La esposa se molestó porque él me dijo eso y ella se quería ir de la casa, de la iglesia, y sacó al esposo de la iglesia. Porque hay mujeres que creen que vienen a la iglesia a decirle a la iglesia que se comporten como ella hace todo en casa. Y eso es un error. Quien me enseñó a cocinar, yo cocino rico, es porque mi mamá me enseñó. Mi mamá me enseñó a cocinar, me enseñó a hacer el café. Mi mamá me enseñó. Pero hay cosas que mi mamá no me enseñó. Y yo tuve que ir a la casa de mi Padre Celestial para que me enseñara. Entonces fue en la casa, mi mamá no me enseñó a ser esposa, ni a ser madre. Me enseñó a hacer café, a cocinar, a trabajar muy duro, a ser íntegra, transparente, forzada, que estudiara. Pero mi mamá no me enseñó a ser pastora, ni madre, ni esposa. Pero cuando llegué a la casa de mi Padre Celestial, ahí me enseñaron lo que me hacía falta. Entonces yo lo que aprendí en la casa, voy a mi casa y lo hago. En mi casa hay una atmósfera. ¡Wow! Ahí ha entrado gente con unos problemas y se sienta ahí en mi oficinita y ahí los problemas se les resuelven. Financieros, económicos, mentales, ideas, no puede ver. Y en un segundo, ahí entra alguien con ganas de dejar a su esposo y sale directo para la luna de miel. ¿Por qué? Porque todo lo que yo aprendí en la casa de mi padre, a orar, a interceder, yo voy y lo hago allá en mi casa. A conducirme como esposa, yo voy allá y lo hago en casa. A conducirme como madre, yo voy allá y lo hago en casa. ¿Y usted sabe qué está pasando? La atmósfera está ampliando. La atmósfera está ampliando, que me mandó Dios a hacer una casa porque ya la atmósfera era muy grande para dejarla en la casa. Pero hay gente que no sale del mismo estatus porque no hay atmósfera. Cuando la atmósfera comienza a ampliar, ya la atmósfera no se puede quedar retenida en la casa. La atmósfera tiene que ir a buscar a los perdidos, a restaurar familias, a restaurar hogares, matrimonios, personas. Amén. Está. Pero fue porque todo lo que yo aprendí en la casa de mi padre, yo aprendí. Yo no conocía al apóstol Maldonado, pero yo me convertí y comencé a comprar todos los libros y los manuales del apóstol Maldonado. Y yo comencé a aprender todo lo que decía para la esposa. Yo lo leía, wow. El manual de la familia, wow. Todo, la oración. Y yo comencé a hacerlo todo en mi casa. Y comencé a crear una atmósfera
que después nació la iglesia. Esta iglesia nació ahí en el garaje de mi casa. Porque cuando la atmósfera es correcta, tiene que salvar almas. Y después fuimos 5 años a Palmira. Y después vinimos a David porque la atmósfera fue ¿qué? Creciendo. Diga conmigo, la atmósfera va creciendo, como dice la canción. ¿Por qué? Porque cuando tú la cuidas, cuando tú estás en santidad, cuando tú aprendes algo, viene el temor y te comienzas a conducir, dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol le dice, sepas cómo debes conducirte. Usted vino aquí para yo enseñarle cómo conducirse en la iglesia del Dios vivo y en su casa, en su matrimonio, en su familia, como esposa, como esposo. Amén. Está aquí. Esa es la realidad. Sepa cómo conducirse. Diga conmigo para aprender a conducirnos. Entonces, Primera de Timoteo, ya voy a cerrar. Primera de Timoteo 6. Mire esto. Timoteo es el libro que el apóstol Pablo modela a un hijo en todas las áreas. En todas las áreas. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Cómo saber conducirse? Con el jefe en el trabajo. Dice, tengan dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire, yo me voy a tomar el tiempo de leer el capítulo 6 de 1 Timoteo. Porque la gente tiene que aprender a conducirse en el trabajo. Por eso no hay atmósfera. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. O sea que hay gente que abusa de porque el jefe es hermano. Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Diga conmigo, buen servicio. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto enseña y exhorta. Yo debo enseñar, usted también. ¿Quiere atmósfera? ¿Usted quiere atmósfera? Enseñe esto y exhorte. ¿Quiere atmósfera de unción de milagros? Enseña. Mira lo que dice primero. Si tu amo si eres esclavo y tu amo no es creyente, tenlo digno de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque ese jefe que no es creyente y usted le dice, me da permiso para ir a la iglesia, me da permiso para ir al servicio, un día cuando usted haga una de esas burradas va a decir, ¿de qué Dios habla? ¿De qué doctrina? Doctrina es lo que vivimos, lo que creemos. Por eso no hay atmósfera de milagros. Y dice, seguimos. Porque la gente no va a hablar de usted, sino del Dios que usted profesa. Así que tenga cuidado, mejor ni ponga estados de que es cristiano. Si no va a hacer bien su trabajo. Porque va a dejar mal. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ya conmigo, conforme a la piedad. Estás envanecido, dice. Mire esto, estás envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, cómo conducirse. Escuche, no solo como hijos de Dios, sino como miembros de una iglesia. Miembros de una iglesia. Y dice, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, diga conmigo, soy una mujer de Dios o un hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue, vamos a leerlo, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Diga conmigo, yo soy llamado a tener una buena profesión de fe delante de muchos testigos. ¡Ay, qué lindo! Diga, hoy estamos aprendiendo a conducirnos, ¿ah? Una vez llamé a un líder por una manera incorrecta de conducirse y se enojó y me dijo, y ahora usted se va a meter a mi vida privada y lo que yo haga en mi vida personal. Y yo le dije, sí, porque nuestra profesión de fe tiene que producir un testimonio, no solo como individuos, sino como miembros de la familia de Dios. Y se ponen bravos. Pero sí, porque lo dice el apóstol Pablo, hay una manera de, una forma de conducirse. Amén. Y dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. ¿Cómo estaba Jesús? Calladito. ¿Cómo estaba? Día, calladito. Como oveja que va para el matadero. No abrió su boca. ¿Y cuál fue la recompensa que Dios le dio por no abrir su boca? Lo puso delante de los grandes. Y dice que guardes el mandamiento sin ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mandamiento de cómo yo debo conducirme. Es un mandamiento de cómo yo debo proceder en la casa de Dios y en mi casa. Yo tengo que guardar el testimonio en mi casa. Tengo que guardar el testimonio en la iglesia del Señor. Amén. Está aquí. Y dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria y la honra y el imperio sempiterno. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en su riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Diga conmigo, mi Dios me da todas las cosas en abundancia para que yo las disfrute. Ay, yo disfruto, Señor, mi casa, mi esposo, mis perros, mis hijos. Él me lo dio todo para que yo lo disfrute. Pero necesitamos la unción. Qué lindo. Denle un aplauso a esa pareja. El esposo le dio un beso a la esposa. Qué lindo. Él fue y le dio un beso a su esposa y después puso el cachetito ahí. Amén. Él está disfrutando a su esposa.
Aleluya. ¿Cuántos están aquí? 18. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas. Dígale, tú puedes tener mucha plata en el banco, pero yo tengo muchas obras. Que sean ricos en obras, dadivosas, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oh, tú eres el Timoteo de hoy. Tú eres el Timoteo de hoy. Y yo vine a traerte esta palabra. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Diga, y en la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con tu casa, con tu familia, sea contigo. Amén. La actitud correcta. Yo he venido para que me enseñen a aprender a conducirme. En la casa del Señor. En la casa de mi Padre. Me encanta ese texto. Aprende a conducirte en la casa de Dios, porque es la columna de la verdad. ¿Entiende esto? Si en la casa de Dios usted no aprende a comportarse, a conducirse, usted no aprenderá en ningún otro lugar. Porque dice que es la columna de la verdad. El que vino a la iglesia y no aprendió a conducirse en la casa del Dios vivo, con temor, con honra, con reverencia, le tengo noticia, nunca aprenderá y no cambiará. Porque no hay otro lugar en la tierra que enseñe a conducirse como Dios enseña. Yo hubiera querido estar un año con Jesús. Pero Jesús nos dejó oficios en la tierra que nos enseñaran a conducirnos en la verdad. Usted no puede pasar años en esta iglesia, no sé las otras. Y no puede ser que usted todavía no sepa conducirse. Eso pone en peligro la unción. Porque todo el consejo de Pablo de cómo conducirse en la casa tiene que ver con cuidar la unción. Tiene que ver con cuidar la presencia de Dios. Tiene que ver con cuidar la manifestación de Dios, porque de esa manera Dios salva, de esa manera Dios restaura, de esa manera Dios libera. Amén. Tiene que ver. Y los únicos que pueden permanecer en la casa del Señor son aquellos que están aprendiendo a conducirse. Diga conmigo, los que están aprendiendo a Amén. Digan, los que estamos aprendiendo a conducirnos, vamos a permanecer en la casa del Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte abrazo al Señor? Aunque Dios esté en todo lugar, Dios no se manifiesta en todo lugar. Para que Dios se manifieste, tengo que tener una atmósfera. Tengo que crear una atmósfera. Y tengo que conducirme de esa manera con Dios. Amén. Para poder que esa atmósfera cambie corazones, transforma corazones, transforme personas, transforme gente, que esa atmósfera comience a transformar a aquellos que abren su corazón para que Dios lo transforme. Porque ninguno que no ponga su voluntad a la disposición de Dios, Dios puede transformar. Amén. Así que vamos a ponernos sobre